loco no es. Político tampoco. Pero ahí tiene un cartel de mariachi que decía: la burguesía quiere del artista un arte que corteje y adule su gusto mediocre. José Carlos Mariano. Oye, pero de repente debe pertenecer al Partido Comunista. Hay resultados interesantes, ¿no? Según las exploraciones e investigaciones, resulta que los antiguos antropomorfos son retratos que nos muestran la divinidad de los dioses. Tú eres el espectador y yo soy el actor. Ya no hay más intermediarios entre nosotros. ¡No te le escondes! ¡El demonio! Me llamo Jorge Acuña Paredes. Soy actor peruano y esta tarde voy a dar una función de teatro para todos ustedes. Usted es un par de burros. Aún conserva. Que también tiene una rica historia. La verdad no lo sé de ese señor, pero sí de ahorita que vimos del señor Acuña. Yo realmente he admirado al mimo y es un arte que no se desarrolla mucho en el país. Y se puede hacer muchas cosas desde la niñez en ese tema. Y también felicitarlos. Yo sé que es un trabajo duro, entiendo cómo es el trabajo de los productores, de todo el equipo, ¿no? Entonces, mi pregunta es que de verdad, una de las cosas que yo desearía antes de morir es volver a ver a Acuña. Porque es un gran artista de alto nivel y desapareció, y yo siempre me he preguntado qué ha pasado de esos artistas de la Plaza San Martín de esa época. Entonces mi pregunta es si realmente esta producción ha sido el año 20, creo, si realmente va a venir, en qué situación se encuentra actualmente el actor y más o menos cuándo sería para estar al tanto y poder asistir. Gracias por los comentarios. Bueno, la película se grabó en segunda etapa, digamos que como ustedes han visto hay un material de archivo bastante grande, porque en un inicio se empieza a grabar en el 2005 más o menos, cuando Renzo y Jan encuentran a Acuña, lo conocen y todavía estaban estudiando en la universidad, ¿no? Pero como Acuña va y viene, ¿no? Y también en ese momento no se tenían los fondos, en el 2015 retoman el proyecto y ahí es donde yo también entro y se empieza a grabar desde ese año y se acaba el 2020. Entonces, en esos 5 años fue uno de los momentos en que Jorge pudo venir varias veces a Perú y hacía funciones no solo en la Plaza San Martín, sino también en diferentes espacios, en teatros, en escuelas, ¿no? Y ahora que acabó, nuestra idea pues era estrenar el 2020 presencialmente, pero bueno, vino la pandemia y eso complicó todo para todos, incluso para Acuña, que no viene desde 2017, creo que fue la última vez que estuvo en Lima, ¿no? Y ahora nosotros queríamos traerlo para el estreno, ¿no? Y todo eso, pero tenía este problema de que ahorita tiene 90 años, ¿no? Entonces es una persona bastante mayor y no es alguien que ya pueda viajar solo, tendría que viajar con alguno de sus hijos, ¿no? Y ellos, los hijos, están viendo la forma de poder venir y están viendo la forma de que también todo esté un poco más estable en general con la pandemia y eso, para poder traerlo, pero no se sabe. O sea, en realidad
sería un sueño que este año venga, pero eso sí es bien complicado, de repente el próximo pueda estar aquí. Y bueno, como él dice, también las gestiones con la municipalidad tampoco son tan sencillas, porque a tomar la plaza, o sea, nosotros hemos querido tomar la plaza también el año pasado con él, pero era muy difícil todavía con la pandemia, entonces de repente el próximo año ya todo está más libre y se puede, no sé. Pero sí hay unas grandes intenciones porque en realidad todos lo extrañamos y tenemos ganas de verlo y de gozar de sus cuentos que no paran. Sí, buenas noches. Felicitaciones también por la película, muy conmovedora, interesante y realmente destaca a las personas que, como dijo la señora, son invisibilizadas muchas veces, ¿no? Pasan desapercibidas en cada esquina, en las plazas. Y justamente de ahí sale mi pregunta también, ¿no? Incluso desde el nombre de la película es ¿cómo surge Círculo de Tiza? Y cómo se dan cuenta que existe este personaje, en qué momento lo conocen. Porque las películas no fluyen o no nacen de la nada, sino que hay historias detrás, ¿no? Pero no creo que haya nacido de un año para el otro, ¿no? Sino que tienen que haberlo conocido, visto o estudiado. Y por ahí va la pregunta. Sí, mi primer acercamiento con Jorge fue distinto al primer acercamiento que tuvieron Renzo y Jan, ¿no? Quien primero lo conoce fue Renzo lo conoció en un bar, qué raro, donde Acuña estaba contando historias. Y bueno, se sentó a conversar con él y fue una amena charla. Y de ahí a Renzo, pues que lo visitaba, hablaba con él constantemente, pues le surgió la idea y le dice a Jan, y también Jan lo conoce, y pues les parecía un personaje interesante, ¿no? O sea, el acercamiento con ellos ha sido súper vivencial, pero ya cuando Acuña vuelve después de mucho tiempo al Perú, ¿no? Porque en los 70s, bueno, no estábamos nosotros todavía aquí, o algunos eran muy niños todavía, ¿no? Y mi acercamiento es porque yo estudié artes escénicas y en la carrera uno de los profesores lo mencionó, ¿no? Y lo menciona con mucho cariño por esta idea que da Jorge del teatro desmantelado, ¿no? De que puedes hacer teatro solo delimitar con una tiza tu espacio, ¿no? Y decir, ya, yo ahorita estoy aquí y ahora tú eres el espectador, este es mi espacio y este es mi espacio de representación, ¿no? Entonces, cuando Jan me convoca para estar en el proyecto y me cuenta que es él, yo le dije, oye, sí, lo conozco, ¿no? De lo que he estudiado, ¿no? Y sería chévere conocerlo. Y igual, cuando conozco a Jorge por primera vez, también fue en un bar. Y no, mentira, no fue en un bar, fue en los libreros de Amazonas y lo vi actuando. Lo vi haciendo por primera vez, para mí, ¿no? La Sopita y otros cuentos que tiene. Y me quedé así súper impresionada, ¿no? O sea, yo dije, wow, cuánto tiempo ha pasado y en verdad él es tan presente, tan expresivo. No sé, a mí me encantó a primera vista, así como wow. Y ya luego cuando nos fuimos a conversar y nos quedamos horas hablando, pues creo que todos quedamos ahí enganchados. Y ha sido un proceso bonito en ese sentido porque con Jorge podíamos pasarnos horas hablando, o sea, porque él no para de contar y contar y además cada cosa que va pasando en ese momento ya lo va convirtiendo en un cuento. Entonces es como algo medio envolvente estar con él, ¿no? Tiene una habilidad para generar así prosa impresionante y como es actor, pues también te hipnotiza, entonces estás todo el rato así con él. Si nos puedas comentar qué sorpresa puede haber quizá en este material que no hemos podido observar. Sí, de hecho uno de los problemas más difíciles fue la edición, porque había mucho material. Teníamos grabadas muchas funciones en diferentes espacios, muchas conversaciones, muchas situaciones, ¿no? Creo que ahorita lo que puedo mencionar es que dentro de la propuesta en un momento decidimos como hacer una especie de recreación de alguno de sus cuentos y grabamos uno dentro del Real Felipe, ¿no? Que él cuenta la historia de que él estuvo preso ahí y cuenta cómo escapa del Real Felipe, ¿no? Y nada, o sea, en realidad la imagen es muy bonita porque el cuento es muy disparatado. Pero por cosas de edición ya no había cómo meter esa imagen ahí, ¿no? Pero bueno, solo para que se hagan una idea, es como que él está
dentro de Real Felipe, detrás de la carceleta, y está lleno de fósforos en la cara. Porque eso era el cuento, ¿no? Que logra escapar porque le da una enfermedad donde, no sé, le sale un fósforo. Y bueno, y lo llevan al manicomio y ya en el manicomio lo sueltan, ¿no? Bueno, por ahí va el cuento, lo cuenta mucho mejor, obviamente, que yo. Pero sí, hay un montón de material que ha quedado fuera y a veces bromeamos y decíamos, hay que hacer la serie de Acuña, ¿no? Tiene para contar así un montón. Tenemos una pregunta, por Sí, favor. buenas noches. Sí, felicitarles por la película. Digamos, brindaron un enfoque bien intimista. Me gustó por esta parte. Pero creo que para mí un poco que me pareció que por un tema de mi formación, me hubiese gustado que también exploren el lado de su formación, ¿no? Ya que era un documental, de alguna manera me quedó un poco vacío este lado de o sea, qué sucedió con la formación. Ahí aprendió los recursos, ahí qué significó para él venir desde Iquitos, ¿no? Educarse en este contexto histórico en el que está y enfrentarse a la Plaza San Martín, porque es muy, digamos, especial esa plaza, ¿no? Y eso me hubiese gustado, porque finalmente lo vemos como un personaje que ya está ascendido, pero me hubiese gustado ver esos orígenes, ¿no? Pero justamente eso, han tenido mayores complicaciones con eso. ¿Cómo les ha ido en su proceso creativo de quizás encajar este aspecto que les comento? Sí, fue bastante difícil porque, claro, él tiene este cuento de cómo llega a Lima, de cuando tenía 15 años y llega a Iquitos, pero luego tiene otro de cómo se vuelve cargador de sacos de papa en el mercado, en la parada, ¿no? Y luego otro de cómo trabaja alimentando ratones en un laboratorio que les da la leche y pan todos los días. Y otro de una fábrica, y en realidad como que un montón de cuentos. Lo que pasa es que él también no es de las personas que como que reflexionan a ese nivel de como decir, bueno, para mí fue difícil venir a la ciudad y no sé qué. Él te lo va a decir como un cuento, porque nosotros hemos tratado de tener esas conversaciones como que desde otra perspectiva, pero siempre nos daba la vuelta y siempre terminaba convirtiéndose en un cuento. Entonces eso ha sido también difícil en eso, ¿no? Porque es como que la tarea más difícil ha sido cómo encontrar a la persona, pero siempre encontrábamos al personaje y estábamos en esa lucha entre el personaje y la persona, ¿no? Pero sí, había un montón de historias alrededor de eso y era muy complicado en realidad. O sea, el documental ahorita dura 75 minutos, ¿no? Y meter todos esos cuentos y más historias era, han sido unas decisiones difíciles, en verdad, para decidir qué es lo que queda y qué es lo que no, ¿no? Por eso sí dejamos un poco esto de cómo ingresó a la ENSAT, ¿no? Pero ya luego contar todas las aventuras en la ENSAT, porque hizo un montón de obras en la ENSAT también, era largo, iba a ser un poco largo. Por favor, adelante. Gracias, buenas noches. También mis felicitaciones por el trabajo. Van también por la línea de la pregunta del participante que me antecedió, el proceso creativo, la definición versus lo que ustedes tenían planeado con lo que corresponde a la contribución que dio el señor Jorge, porque se nota que tiene una personalidad arrolladora, entonces se dio una simbiosis sobre ambos contribuyeron, o al final ustedes sienten que ha sido tal cual ustedes planificaron la historia del documental, los conceptos, lo que querían transmitir, o él influyó bastante y al final modificó parte de eso. Y una contación más es, actualmente, o el periodo que él vivió en Suecia, ¿a qué se ha dedicado? Si eso de repente emocionalmente ha marcado su vida, este cambio de ya no tener ese
el desarrollarse en su profesión. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo que pasa es que nosotros tuvimos como varios años de andar con él, ¿no? Como decía, como 5 años de investigación. Pero la investigación no es solo como revisar los archivos, sino también conocerlo. Y conociéndolo, pues nos dábamos cuenta lo complicado que era tratar ciertos temas, ¿no? Porque para muchas personas él es un ícono político de la época de los 70s, ¿no? Que incluso se fue a inicios de los 80s, cuando iba a empezar toda la época del terrorismo. También enseñó en la Universidad de Huamanga, ¿no? También estuvo metido en unas revueltas por allá. Entonces como que había unas cosas ahí bien, bien fuertes. Y también en Huamanga era profesor de un grupo de teatro y se iba con el grupo al campo a hacer obras de teatro. En ese momento era muy poco conocido, o sea, era muy poco común hacer eso, ¿no? Y llevaba a los estudiantes a también hacer obras que representaran a los agricultores, que representaran una clase social que él sentía que no se veía representada con las obras, pues, no sé, alemanas, inglesas, españolas que enseñaban en las escuelas normalmente, ¿no? Él sentía que se tenía que hablar del pueblo desde el pueblo, digamos, ¿no? Y ese es un capítulo grande en su vida y él, como dice, sale a la Plaza San Martín a los 38 años, entonces ya tenía como también una visión de vida bastante marcada, ¿no? Pero eso era como súper complicado ponerlo y explicarlo en el documental, porque sentíamos que era un poco engorroso, como que no se terminaba de entender. Y también nos faltaba un poco de material de archivo en ese sentido para poder sustentarlo de una manera que se entienda, ¿no? Entonces, el otro camino era que también nos llamaba mucho la atención, que era su imaginario, ¿no? Es esta capacidad, esta habilidad de estar aquí en otro mundo, como él dice, ¿no? Y hacer visible eso, ¿no? De diferentes maneras. Y en un momento también le dijimos a él, le explicamos la idea y le dijimos si él también podía colaborar con eso, ¿no? Y él dio algunas ideas también de cómo podía ser. Pero ya en el momento de la edición, ahí sí él no ha intervenido en nada. Él dijo, ya esto es de ustedes y yo me voy a dormir, como dicen en el documental. Y en Suecia, bueno, él llega a Suecia y trabajó en el Ministerio de Cultura, o sea, fue contratado por el Ministerio de Cultura ya para hacer presentaciones en colegios, ¿no? Y luego de eso también empezó a encontrar trabajo en películas que salen también en el documental, en cortos, ¿no? Y luego se jubiló, ahora es jubilado, y escribe. Nos estuvo leyendo algunas partes de una novela que está escribiendo que es increíble, que yo siempre digo, ojalá la termine y la saque, o bueno, no sé, sería lindo porque tiene unos personajes maravillosos. Y en eso está, ¿no? Antes de continuar con la siguiente pregunta, quisiera, si nos pudieras contar, pues, sobre estas producciones que hemos visto en el documental. Bueno, ¿cómo ha sido la gestión para conseguir las imágenes o los videos de estas series de televisión donde ha actuado Jorge? Ha sido muy engorroso, las imágenes se ven muy bien, y provoca una envidia sana, ¿no? En nuestro caso, en nuestro país, que no tenemos un archivo televisivo y cinematográfico. Sí, ha sido bien difícil poder contactar con todas las películas. Incluso con una no llegamos a contactar, ¿no? Solo como un tercero, ¿no? Que nos dijo que sí podíamos usar las imágenes, pero no era como él, digamos, el autor, ¿no? Alguien que había comprado la producción, algo así. Pero sí, ha sido complicado, sobre todo las de Suecia. Y lo bueno es que Jorge se acordaba de todos los nombres de estos. Nosotros buscábamos las productoras, escribíamos, ¿no? Hasta que conseguíamos la autorización. Sí, siempre el archivo es súper complejo. Incluso hay fotos que teníamos que eran bonitas que al final no los pudimos poner porque nunca encontramos a los autores y nada. O sea, no sabíamos ni siquiera de quién eran ni como para citarlo en los créditos. Eso, sí. El trabajo de recopilación de imágenes y de video es fabuloso. Por favor, la siguiente pregunta.
Buenas noches. También como los que me han precedido, agradecerles a la biblioteca, ¿no? Y a usted, Diana, por ese trabajo, ¿no? Supongo que no es solo de usted, ¿no? Sino que hay detrás muchas personas que han contribuido a este gran documental que ha sido de verdad fascinante. Es como lo decía él mismo, ¿no? Esto no es un documental, ¿no? Por lo, digamos, por lo híbrido, ¿no? Por todo lo que tiene, que pareciese que no fuese eso. Pero para cerrar con lo que han ido comentando, yo entendí finalmente, ¿no? Que era este documental ha sido como, no puede ser como, digamos, como con una línea de tiempo, como lo decía él, la historia y el cuento. Cuando, por ejemplo, contaban, ¿no? La parte de cuando fueron a un lugar, ¿no? Y encontraron a la enana y él ni siquiera se acordaba, ¿no? Él decía, pues era un cuento. Entonces creo que incluso él mismo, ¿no? Suele confundir ciertas partes reales con lo que él mismo sueña, ¿no? Porque él dice que no para de soñar. Entonces eso para mí, incomprender, o sea, el trabajo de ustedes, comprender que tienen que adecuarse en ese sentido a cómo él era, me pareció muy interesante, ¿no? Y ya, bueno, su trabajo, pues, posterior, ¿no? Ustedes son los poetas, como él lo decía. Y muchas gracias por eso. Y segundo, era comentarles o preguntar más que todo sobre el Círculo de Tiza, porque sé que Bertolt Brecht tiene también una historia, ¿no? Del Círculo de Tiza, y si es que solamente lo utilizó como referencia para hablar entre la separación entre la persona, el actor, ¿no? Y el que lo puede ver, ¿no? Las personas, ¿no? Eso, nada más, gracias. Sí, bueno, el título no tiene relación con la obra de Brecht. En realidad es una frase que él siempre dice al inicio de sus presentaciones en las plazas, ¿no? Y nosotros tomamos esto, ¿no? Cojo una tiza y hago el círculo, pero también porque la tiza es bien frágil, ¿no? Es bien efímera, ¿no? Es bien fácil de borrar, es como un espacio fronterizo muy, ¿no? Es mental, digamos, ¿no? Entonces sentíamos que eso era lo que representaba mejor su forma de pensar, ¿no? Y sí, en realidad en el equipo no hemos sido tantos, pero hemos sido varios, no sé, calculo que hemos sido mínimo unas 10 personas, ¿no? Incluso ahorita acá está uno de los directores de fotografía, Jorge. Está presente, es un poco tímido, le dije que suba, pero no quiso. Pero claro, él también con el trabajo junto a Carlos Sánchez, que es otro director de foto, han tenido también la labor como de crear este universo entre nuestra realidad y este otro lado, ¿no? Entonces ha sido como, creo que como muchos momentos para hablar, ¿no? O sea, de trabajo de mesa, digamos, para poder asentarlo en todas las áreas, ¿no? Adelante, por favor. Gracias, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de poder proyectar esta película de manera libre y poder tener este momento de encuentro. El arte del mimo definitivamente no es tan difundido en nuestro país, pero creo que esta cinta nos lleva a poner en valor nuevamente esta actividad escénica. Mi pregunta va por el tema de la proyección con las nuevas generaciones, específicamente con la infancia. ¿Han pensado algún tipo de proyecto o programa educativo para que algunos fragmentos de este documental puedan servir de inspiración a los niños para el tema del desarrollo del mimo en los colegios? Bueno, no, nosotros no lo hemos pensado así directamente, ¿eh? Sería como, o sea, es una buena idea. Habría que ver qué partes, ¿no? Ahora, lo interesante de Acuña que es un mimo que habla, ¿no? Entonces es como, en ese sentido es un mimo distinto. Es un mimo que habla, que escribe sus propios cuentos, ¿no? No sé, creo que él también era muy versátil, ¿no? Y
A mí me parece eso que tú dices súper importante también porque podría juntarse un tipo de material tal vez que hable también, no solo de las infancias, sino también de las infancias migrantes, ¿no? O sea, porque él es un niño migrante, ¿no? Y creo que el público o las historias que tiene, sobre todo cuando llega a Lima, estaban más referidas a eso, ¿no? Por eso cuando vemos las imágenes de los 70s en la Plaza San Martín, tú ves a toda la Lima migrante ahí como escuchándolo y sintiéndose como en comunión con él, ¿no? Y sintiéndose como identificado con su historia, ¿no? Que creo que eso es lo que él más visionó, poder contar las historias de las personas que estaban a su alrededor. Por favor, adelante. Sí, buenas noches. Bueno, realmente felicitarla por la obra. Creo que han logrado captar la parte emocional que transmite Jorge, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocerlo en 1975, creo. Justamente unos poetas ya fallecidos me llevaron pues a un bar y estuvimos ahí y nos quedamos hasta el día siguiente. Y realmente lo que tú dices es exactamente, ¿no? Toda esa noche, ¿no? Fueron historias que nos llevaban por diferentes sitios, ¿no? Y creo que eso lo han captado muy bien, ¿no? Y quizá más que los detalles, ¿no? Eso es lo más valioso de este documental, ¿no? Verlo cómo transmite esa imaginación, o a veces sin hablar, transmite muchas cosas, a veces solo con su mirada, ¿no? Nos indica lo que quiere decir, ¿no? Y creo que eso lo han captado muy bien. Me parece que eso es lo más trascendente y creo que es un gran trabajo de ustedes. Gracias. Quería consultarte sobre el equipo de realización, ¿no? Encontramos en algunas escenas, bueno, en las secuencias de los espejos, por ejemplo, que tenemos una cámara en plano general, otra en un primer plano, ¿no? Ya para capturar seguramente pues esta espontaneidad que tiene este personaje. ¿Ha sido así el proceso de grabación? ¿Cuánta gente iba? Encontramos también el boom, ¿no? Que hace su presencia en algún momento del documental. Por favor, coméntanos. Sí, hay escenas que se graban a una cámara y hay otras que se graban a dos cámaras. También porque, claro, en un momento, como Jorge siempre entraba en personaje y queríamos ver ese otro lado de Jorge que no sea el personaje, pues decidimos no cortar, ¿no? O sea, le dijimos igual, ¿no? Vamos a cortar, no cortar. Y él decía, hagan lo que quieran. Yo no entiendo de esas cosas, decía, ¿no? Entonces él a veces creía que habíamos cortado, pero nosotros seguíamos grabando, ¿no? Entonces, y igual, claro, esos como son momentos bonitos porque también revelan un poco como el detrás de cámaras, ¿no? Donde ves eso de estoy en un modo y ahora me meto a hacer otro modo, ¿no? Creo que eso es como algo que nos costó mucho poder llegar a eso, pero finalmente se logra. Y esto de que también de que se meta el boom o que pase alguien atrás, ¿no? Esta sensación de que no estamos grabando. Sí, está como pensada también para generar esa misma sensación en el público, ¿no? Para cuando lo vean también puedan pasar de estos estados, ¿no? Del detrás, delante, en qué momento estamos, en qué frontera estamos. Correcto. Adelante, por favor. Ya. Hola, buenas noches, Diana. Felicitaciones también al otro director. Tiene una pregunta, bueno, dos preguntas. La primera es que si su salida al extranjero tuvo que ver por motivos políticos o no. Y la otra pregunta también está relacionada con, de repente, esto lo que decías de que siempre está en personaje y lo que eso implica para su vida familiar. En la escena con sus hijos, cuando todo el mundo como que conversaba, hablaba así, lo noté especialmente como callado, cabizbajo, un poquito como que no era él, no lo reconocí en ese momento, mientras que en todas las demás escenas él era el protagonista, él hablaba, él contaba muchas cosas, etc. Y si esto de siempre estar en personaje le costó también
algunos problemas con sus hijas, en particular con la que salió ahí, con sus hijos, con su vida familiar, íntima. ¿Cómo es esto de poder ser Jorge Acuña en casa y no ser un personaje? Gracias. Sí, él cuando se va del Perú, bueno, se le juntan varias razones, ¿no? Una de las razones era porque de verdad lo estaban sacando de la plaza ya varias veces y la plaza se estaba empezando a poner cada vez más militarizada y entonces en la Plaza San Martín empezaron a aparecer los tanques y los policías y él sentía que ya se le acababa como una posibilidad de gestionar dinero también, ¿no? Porque a él lo botan de la Universidad de Ayacucho, llega a Lima, no puede trabajar en otra universidad porque el proceso que tenía en Ayacucho le impide trabajar en otra universidad estatal, entonces se vuelve taxista y también empieza a contar cuentos en la calle y era una forma de subsistir, ¿no? Entonces eso se junta, entonces él dice, bueno, ya no puedo salir por los problemas políticos y además también esto que cuenta que ya extrañaba a su esposa sueca, que se había ido ya con una de las hijas, ¿no? Y como él también ya había viajado, porque ya lo habían invitado a otros países en Europa, sabía que de repente en Europa pues, podía tener mejores oportunidades como actor. Entonces todo eso lo lleva a tomar esa decisión de irse, ¿no? Y allá con su familia, pues, como dicen, es una familia disfuncional. Y creo que en esa escena él está callado porque, bueno, en un momento dijo, yo no voy a hablar porque les toca hablar a ellos. Y también porque, bueno, todos sus hijos son unos personajes, ¿no? O sea, y ahí creo que todos tienen como unas ganas de hablar tanto como las de él, ¿no? Sobre todo los peruanos. Entonces, ahí tú vas viendo, pues, ¿no? Como, igual hemos editado un montón, ¿no? Pero, claro, Aimee es una de las que más habla, pero también Hamlet, el primer hijo, también habla un montón, ¿no? Se llama Hamlet, su primer hijo. Y también está Jorge Acuña Jr., que también habla desde otra perspectiva, pero también, entonces, claro, él ya sentía que mejor no hablaba y por eso decidió callarse, ¿no? Creo que la incomodidad también es porque, bueno, era la primera vez que nosotros también conocíamos a todos, ¿no? Él nos había contado un montón de sus hijos, pero nosotros no habíamos podido hablar con ellos, solo con uno por teléfono, y una vez vimos de pasada al otro acá en Perú, pero nunca habíamos conocido realmente a la familia y creo que eso lo ponía nervioso. Entonces sí estaba un poco así, como complicado, como no podía manejar bien la situación, ¿no? Parece muy coherente esta línea, ¿no? En la cual la familia pues habla del padre, ¿no? Y termina pues dando quizá el motivo, ¿no? Que ha sido el conocer a su padre en el ataúd, ¿no? Como lo comenta al final. Bueno, quería dar una pregunta final ya para concluir acá con el conversatorio de hoy día. Bueno, comentar que Jorge Acuña Paredes fue elegido personalidad meritoria de la cultura por parte del Ministerio de Cultura de nuestro país. Y bueno, quisiéramos saber pues cómo ha sido el recorrido que ha tenido el documental y cuál es el siguiente paso que se planea para este. Sí, cuando Jorge es reconocido también lo grabamos. Tampoco quedó en el documental, pero ahí está grabado. Bueno, el documental recibió un fondo en 2016 de producción y con ese fondo pudimos hacer ya la película, ¿no? Y poder ir con él a Estocolmo, porque si no era muy complicado poder llevar a un equipo mínimo hasta allá. Y grabar todas las ficciones, ¿no? En Lima. Y este año también hemos recibido el fondo de DAFO de distribución, lo cual ha permitido que la película se pueda proyectar en diversas regiones. Ya han sido más o menos, contando un poco al aire, como 12 regiones en las que se ha presentado, y en diferentes salas.
salas grandes, chiquitas. Y lo curioso es que siempre ha habido alguien que se para y dice, yo he conocido a Jorge Acuña. Y eso nos parece como increíble porque decimos, wow, o sea, como que en verdad el alcance es bastante grande. Y ha ido bien esta difusión alternativa, ¿no? Porque, bueno, ya hay toda una problemática con las salas comerciales, que es otro tema. Pero en la proyección alternativa ha ido todo muy, muy bien, como que la gente ha reaccionado muy, muy chévere, con bastante cariño también hacia el personaje. Y bueno, planes futuros todavía no nada muy claro. Ahorita lo queremos seguir proyectando y que tenga vida la película y que se pase en todos los lugares que lo soliciten y que le vea un montón de gente. Creo que eso es lo mejor que le puede pasar a una película, ¿no? Que lo vea un montón de gente. Y de repente cuando ya esta presencialidad se agote un poco, pues lo subiremos online y ya, para que esté colgada y se siga viendo. Eso. Felicitaciones, Diana. Bueno, también hacerle partícipe allí sobre este gran documental. Invitarles al público presente a las siguientes funciones de Cineforum. Tenemos 2 funciones en octubre. El próximo martes 18 tendremos el largometraje Dinero Gris, largometraje independiente. Y culminaremos el mes, el martes 25, con el mediometraje Trilogía Muda. Los esperamos, que tengan buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Pero aún conserva.